La vida de Sara Aldrete ha sido contradictoria. Esta mexicana brillaba por su físico. Era una mujer de 1,80 con deslumbrante melena rubia. Además, era una fantástica estudiante. Sin embargo, por decisión propia, decidió convertirse en la madrina, una gran sacerdotisa de una secta satánica, vinculada a los cárteles de la droga. Terminó siendo conocida como la secta de los narcosatánicos, y ella fue una integrante más. Esto lo hizo junto a su amante, Adolfo Constanzo, un cubano naturalizado en Miami. Sara se dedicó a organizar rituales en los que torturaba a personas y se realizaban sacrificios humanos. Fue condenada, aunque ella siempre ha sostenido que Adolfo la secuestró y la obligó a participar en la organización. Una versión que sus amigos de la infancia ponen en duda, pues ella siempre estuvo obsesionada con el ocultismo. Nació y creció en Matamoros, una localidad del estado de Tamaulipas. Todos los días cruzaba el río Bravo para asistir a clase en un instituto de la ciudad de Brownsville, en Texas. Brillante, y además una gran atleta, llegó a ganar el premio de la mejor alumna de educación física. Daba clases de aeróbics y en el tiempo libre que le quedaba, se dedicaba a ayudar en el colegio. Sus compañeros de clase y profesores coincidían al recordar a una muchacha atenta, trabajadora y bien educada. Sin embargo, cuando cruzaba y entraba en México, Sara se convertía en otra persona. Aunque tenía todos los papeles en regla como para poder andar de un país al otro, había solicitado una beca para costear sus estudios en los Estados Unidos. Nada raro en eso. Lo hacen cientos de miles de estudiantes todos los años. Lo raro era ver cómo estrenaba coche tan seguido. Presumía de teléfono móvil en una época, a finales de los 80, en la que casi nadie tenía uno. Sara estaba haciendo dinero, pero nadie sabía en dónde. Sus primeros años fueron miserables. La gota que le colmó el vaso fue una boda que sus padres habían acordado cuando todavía era una niña. Adolfo Constanzo era un delincuente vinculado al narco, que se había fijado en ella cuando estaba saliendo con uno de sus rivales. Constanzo era joven, atlético, y gracias a su gran carisma, no le costó convertirse en mentor de la joven. El criminal procedía de una familia que había practicado durante generaciones la santería, rito ocultista de origen afrocubano, y que defendía la idea de que ese rito es el único canal de comunicación con el más allá. Sabía cómo gestionar el halo de misterio que le acompañaba, y en consecuencia, cómo cautivar a las personas desesperadas que buscan dar sentido a su vida. Da igual que esta gente no tenga poderes sobrenaturales, porque tienen algo mucho más importante: la capacidad de cambiar la voluntad y el comportamiento de la gente que cree en ellos. Si a esto le sumamos que Adolfo, que pregonaba además que sabía controlar a la muerte, era muy atractivo, no era muy difícil de comprender cómo pudo enamorarse de él, Sara. Constanzo, alias el Padrino, recibía visitas de altos mandos policiales, importantes cargos políticos y todo tipo de famosos. Podrías imaginarte quiénes en esa época lo hacían. Estos clientes firmaban un libro al llegar al rancho donde la secta organizaba sus rituales. Un libro lleno de símbolos que luego era utilizado por Adolfo y Sara en el ritual. Después de plantar su firma, el invitado explicaba sus deseos más íntimos: el poder, el dinero o incluso mujeres. La especialidad de Adolfo era el sacrificio. Se decía heredero del método de la santería. Decía que sus antepasados le habían hecho este regalo en la sangre y que le había dado un toque personal al incluir en él ritos africanos del Congo. En estos ritos no es extraño que los participantes depositen un bien preciado, como por ejemplo una joya, cabello, alguna mascota, algo que les pertenezca y amen. Según les explicaba Constanzo, esto garantizaba la efectividad del conjuro. Si en circunstancias normales se sacrifica un conejo o un pollo, él adoptaba por sacrificar a personas, de modo que en lugar de añadir una pata de gallo al conjuro, metía un bíceps humano. Sin embargo, algunos exigían algún mayor resultado. No había problema para ellos. Sacrificaban a un niño pequeño, a un bebé. En el rancho donde hacían todas estas reuniones, se encontraron varios cuerpos a los que les faltaba el corazón, el cerebro e incluso varias vértebras. Aunque recibían grandes cantidades de dinero por estos rituales, aún así debían recurrir al tráfico de drogas. Por eso la secta, en su vertiente más comercial, contaba con múltiples personas encargadas de transportar cargamentos de marihuana a Estados Unidos. Tras un tiempo de hacerlo, esto empezó a cansarlos.
Creían que era cuestión de tiempo para que los atraparan por esta situación, así que decidieron organizar un ritual para pedir a los poderes ocultos protección ante la policía, militares y gobiernos. Para ello necesitaban un cerebro humano, no tendrían ningún problema en encontrarlo. Mandaron a varios de sus seguidores a una de las avenidas más populares de la ciudad. En esos días estaba llena de jóvenes celebrando las vacaciones de Semana Santa. Los acólitos se toparon con Mark Kilroy, un estudiante de medicina. Lo secuestraron, lo trasladaron al rancho de la secta y ahí le quitaron la vida. Fue uno de sus mayores errores. El joven era estadounidense y la presión política y mediática que sufrieron las autoridades mexicanas tras su desaparición se trasladó a los narcosatánicos. Ellos se convirtieron en el centro de todas las miradas. Kilroy fue el último asesinato de la secta. La justicia mexicana había sido incapaz de atrapar a los miembros de la secta, porque según declaraciones de alguna autoridad estadounidense, muchos policías mexicanos creen en la magia negra. Para ellos era impensable detener a uno de los magos más reputados y temidos del país. Sería como cometer un sacrilegio. El sheriff Gavito, un hombre con años de experiencia en el cuerpo, fue quien tomó la iniciativa. Sabía que sus agentes y muchos otros individuos estaban encubriendo a los miembros de la secta por miedo a que sus seguidores se vengaran de ellos, además de que no eran unos pocos. Contaba con cientos de seguidores, todos capaces de hacer cualquier cosa por sus padrinos. El sheriff llamó a medios de comunicación para explicarles la relación de la secta con el mundo de las drogas. Fue así que los expuso. La supuesta pureza que ellos decían tener, con ayuda del más allá, no existía. Los había hecho ver mal. Esa misma tarde en que llamó a la prensa, una unidad de la policía asaltó el rancho de los narcosatánicos. Según se acercaban al rancho, por un camino de tierra, encontraron algunas cacerolas que habían sido utilizadas en rituales. Las quemaron. El fuego se extendió por los alrededores del rancho, pero ni el mago, ni su gran hechicera Sara, se hicieron presentes para hacer algo al respecto, como alguna vez habían prometido hacer si el lugar sufría algún ataque. Esto puso de manifiesto que eran un par de mentirosos. Su gente dejaba de creer en ellos. La policía fue lo suficientemente inteligente como para filmar el episodio y mandarlo después a varios canales de televisión. Ya no importaba si la magia realmente existía o no. La fuerza sobrenatural que decían tener no les alcanzó para derrotar a la ley. Él y Sara se dieron a la fuga. Sin embargo, días después fueron acorralados por la policía. Adolfo escogió la muerte antes que la cárcel. Provocó que uno de sus seguidores le disparara. Pero Sara hizo todo lo contrario y simplemente se entregó. «Quiero ver a mi padre», declaró ella cuando estuvo bajo custodia policial y los agentes le leyeron sus derechos. Aseguraba que había sido obligada por Adolfo y que se había enterado de los sacrificios humanos por la televisión. Pidió a las televisoras que transmitieran sus disculpas a la familia de Mark Kilroy. Según ella, se encontraba muy arrepentida. Álvaro de León Valdés aseguró que Sara decía la verdad. No obstante, cuando la policía la arrestó, ella estaba planeando fugarse a Matamoros y ocultarse durante un tiempo. ¿Eso haría una víctima? Otra cosa que la hundió y que la hizo perder credibilidad fue que en el interior de la habitación que tenía en casa de sus padres podría salir en cualquier película de terror. Las paredes estaban llenas de sangre, quemaduras en el suelo, altares y cirios. Todos los instrumentos y materiales usados para una secta satánica estaban allí reunidos. Al ser juzgada, fue declarada no culpable de la muerte de Adolfo Constanzo, pero la condenaron a 6 años de prisión por pertenecer a la banda criminal. Años después, 62 años se sumaron por su participación en varios de los asesinatos cometidos por la secta. Una década después de entrar a la cárcel, en el año 2000, publicó un libro, Me dicen la narcosatánica, en el que daba su versión de los hechos. Ella siempre ha mantenido su inocencia, ha dicho que nunca participó en asesinatos y que no tenía idea de a lo que se dedicaba la secta. Sara sigue tras las rejas, donde según las autoridades penitenciarias continúa practicando la santería. Después de que el rancho ardió hasta los cimientos, alguien se acercó al lugar, lo bendijo con un rito de purificación cristiana y plantó una cruz. Lo hizo para desterrar a los espíritus satánicos, que según estaban enraizados en el lugar. La escena del crimen hubiera sido guardada por una cinta policial y un par de agentes, confiando en que la mejor protección posible es la que brinda la ley. Sin embargo, aquí en México las cosas no son así. Mi gente, espero que hayan disfrutado de este video. Esta historia es bastante fuerte, aunque parezca mentira, este tipo de cosas siguen pasando, en pleno 2025. Nos escuchamos y leemos en el siguiente video. Únete para más contenido de terror y horror.
suscríbete a El lado oscuro de Otocho. Bye.